la terminé de editar, así que las tengo que subir ambas el día de mañana para que ya tengan acceso a todas, porque ha sido descuido de mi parte no compartírselas antes, pero ya mañana tendrán acceso a esas y a esta de una vez. Entonces, bueno, ya bien, iniciando la grabación, voy a compartirles pantalla y empezamos. Para iniciar, ¿alguna pregunta, algún comentario, alguna consulta que hacer antes de iniciar? No, bueno. Bueno, ¿ven mi pantalla? Sí, señor. Perfecto, perfecto, muchas gracias. Bueno, entonces el día de hoy vamos a trabajar con objetos compuestos. Yo dejé una pequeña introducción la semana anterior, al final de la sesión anterior, hablando de booleanas, de cómo funcionaban las booleanas y las probooleanas, pero vamos a ver otros tipos de objetos compuestos. El primer tipo de objeto compuesto que vamos a trabajar el día de hoy no va a partir de otros objetos, sino de una serie de líneas. Entonces voy a dibujar en cualquier viewport. Eliminemos la grilla en todos estos viewports. Y aquí en el viewport frontal, por ejemplo, voy a dibujar una línea. Tomamos una línea recta X y algunas figuras. Pensemos en un polígono de 6 lados. Pensemos en un par de círculos de radios distintos. Pensemos de pronto en un rectángulo alargado. Listo. Teniendo estas figuras en escena, voy a dejarlas todas de un color más visible. Pongamos las rojas, por ejemplo. Agreguemos aquí el rojo dentro de los colores. Ok. Listo, entonces teniendo esta serie de líneas, voy a crear un objeto compuesto con ellas. Vamos a seleccionar la línea y vamos a el panel crear, subpanel geometrías, y dentro de ese subpanel geometrías vamos a buscar la caja de herramientas llamada Compound Objects. Como les dije la sesión anterior, al finalizar dentro de Compound Objects vimos booleanas y probooleanas. Hoy vamos a ver varias de las otras opciones que nos da. Entonces, en este caso vamos a utilizar la opción Loft. Es el Loft que si en algún momento se enfrenta a una versión en español, aunque hace muchos años no lanzan versión en español o no he visto una versión en español. No sé si es que no la usen mucho, pero sí exista, o si simplemente no existe versión en español. Pero si en algún momento se enfrentan a alguno de estos, lo van a encontrar como Solevada. Sí, es un nombre raro, yo no conocía ese nombre, pero es una palabra que existe en español igual. Entonces, tenemos este Loft que solamente estará activo si tenemos seleccionada una línea. Si no hay nada seleccionado, esa opción estará apagada, Loft, o si tenemos seleccionado un objeto tridimensional, por ejemplo, dibujamos una caja y tenemos seleccionada esa caja y pasamos a los objetos compuestos, el Loft no aparece activo. Ese Loft solo funciona con líneas. Entonces, bueno, seleccionamos esta línea y hacemos clic en Loft. Al momento de hacer clic en Loft, me aparece algo que dice una caja que dice método de creación y me da dos opciones: traer path, get path, o get shape, traer camino o traer una forma. En este caso, tengo seleccionada una línea abierta. ¿Esa será la forma o será el camino? Esa línea abierta. ¿Qué creen ustedes? ¿Será la El forma o camino. será el camino? Exactamente. Este es el camino. Entonces lo que voy a hacer es traer formas a ese camino. Entonces le digo que voy a traer formas, get shape. Y hacemos clic en la primera geometría, el hexágono. Al momento de hacer clic en ese hexágono, ¿qué es lo que está haciendo esta herramienta? Está tomando esa forma como sección y está haciendo que esa sección recorra todo el camino para crear ese objeto tridimensional. Hasta ahí ya tiene utilidad interesante, porque si la línea es recta, pues nada, me hizo lo mismo que haría una extrusión. Si la línea no es recta, sino que es curva, si por ejemplo supongamos un arco por aquí, por acá, esto, digámosle esto que vamos a editar sus líneas y esta línea vamos a abrir la curva, supongamos algo así.
Listo. Y démosle más pasos. Entonces voy a ir a sus steps dentro de interpolación y vamos a darle, digamos, 12 pasos para que la curva sea más suavizada. Listo. Si para este loft no utilizáramos entonces una línea recta, sino un arco, una curva como esta, pues ya tendría validez el usar esta herramienta Loft, ya que me permitiría conseguir este tipo de piezas. Bueno, aquí quedo con un problemita en el inicio, pero bueno, eso se puede resolver. Ya me permitiría hacer esto, ¿no? Algo que el Loft por sí mismo no me permitiría lograr, ni siquiera un Loft doblado, porque el bend arquea, no lo hace en curva, sino en arco, en sección de circunferencia, digamos, mientras que esto está en forma de curva, ¿sí? Una curva que yo mismo edité y que podría seguir editando. Ahorita les voy a mostrar cómo. Entonces, la primera opción para la que utilizamos el loft es para poder crear este tipo de formas que hagan que una sección, una forma X, siga a modo de sección un camino determinado. Pero tiene más utilidades, porque si tomamos ahora este loft, selecciono este loft y me voy al panel modificar, dentro de las opciones de ese loft sigue apareciendo Get Path y Get Shape, traer otro camino, traer otra forma. Y en la parte inferior aparece algo que dice Path Parameters. Y dentro de ese Path Parameters o parámetros del path aparecen dos opciones, por porcentaje o por distancia. Digamos que en este caso voy a trabajar por porcentaje y le voy a decir que, por ejemplo, al 20% del recorrido me traiga otra forma, Get Shape, y hago clic en el círculo. Y miren lo que está ocurriendo. Él está haciendo una transición geométrica entre una forma hexagonal y se va convirtiendo en el recorrido hasta llegar al 20% del camino en una circunferencia. Supongamos ahora que al 40% del recorrido, 40%, voy a traer otra forma, Get Shape, y va a ser el círculo pequeño. Y luego al 60% quiero que vuelva a ser el círculo grande. Y luego al 60,1%, un valor muy pequeño, pero necesitamos que haya alguna diferencia entre sección y sección. Él no puede alojar dos secciones en el mismo punto. Entonces, si estoy en el 60% del recorrido y ya puse una sección, no puedo poner otra ahí porque lo que haría sería reemplazar la anterior. Entonces, en una distancia muy pequeña, 60,1, vamos a traer otra vez esta forma chiquita y luego supongamos que al 80% voy a traer otra vez esa forma chiquita para que se conserve por un espacio de la geometría y luego digamos que al 95% sea esta forma. Entonces ahí se como algo, parecía un destornillador de juguete, ¿no? Una cosa ahí rara. Esto es lo que me permite hacer en esencia esa herramienta Loft, hacer que una serie de secciones sigan un recorrido y vayan conformando una geometría. Pero a esto hay mucho más que aprenderle y muchas opciones más que me permite este Loft. Entonces vamos a verlo detenidamente. Lo primero que debemos entender para poder controlar ese Loft es, voy a mostrarles la malla, Edge Faces. Miren lo que ocurre al principio de la malla. Vean cómo el principio de la malla está dada en triángulos, mientras que cuando pasé al círculo y de ahí continué en círculos, el resto de la malla está en cuadrados. Miren, todo el resto de la malla está en cuadraditos. ¿Por qué ese cambio entre triángulos y cuadrados? Porque esta herramienta lo que va a hacer para crear la geometría es hacer un cálculo sobre los vértices que hay en una forma y conectarlos con los vértices de la siguiente sección. Del círculo para arriba no hay problema porque tanto los dos círculos como el rectángulo tienen 4 vértices. Por consiguiente, todo el tiempo él está haciendo transición de 4 vértices a 4 vértices, pero el hexágono tiene 6. Y al tener 6 vértices, el hexágono, el programa no puede determinar de forma clara y concreta cómo debe generar la malla, lo cual hace que él genere una malla diferente que no es tan fácil de controlar y que él automáticamente triangula. Por eso les comentaba
que dentro de las opciones del polígono, por ejemplo, dentro de las opciones del polígono tenemos que el polígono sea circular. Entonces voy a copiar este polígono, por ejemplo, y démosle el mismo radio, pero lo voy a dejar, digamos, de radio 35, pero le voy a decir que se vuelva circular. Listo. Aparentemente es un círculo igual, pero no. Es un círculo, pero es un círculo que tiene 6 vértices, no 4 como es el círculo estándar. Este mismo lo voy a copiar al lado, copiado, no calcado, y le voy a cambiar su radio a, por ejemplo, 12. Listo. ¿Qué pasa si ahora reemplazamos los segmentos o las secciones dentro de este loft? Entonces voy a tomar el loft y voy a ir sección por sección. ¿Cómo voy sección por sección? Pues si recuerdo los porcentajes, que efectivamente los recuerdo porque pues fueron muy fáciles, 20, 40, 60, 80 y 95. Entonces si lo recuerdo, yo podría decirle acá, voy a ir otra vez al 20% y voy a traer una forma, get shape. Como estoy en el mismo porcentaje donde está la forma anterior, la voy a reemplazar y voy a decirle que traiga este círculo, no el de arriba. Dejemos estos dos en amarillo para que sean fácilmente diferenciables. Ok, entonces voy a traer en la geometría al 20%, voy a traer el círculo amarillo. Miren lo que ocurrió ahora. La transición inicial se da de forma correcta, en cuadrados, en caras cuadradas. Pero ahora la transición de ese círculo al siguiente es la que se triangula. ¿Por qué? Mismo caso anterior. Este círculo está compuesto por 6 vértices, mientras que este círculo de la cintura está compuesto por 4. Entonces, en ese caso, para poder controlar correctamente la malla, debo trabajar todo el tiempo con secciones que tengan la misma cantidad de vértices. Si una sección tiene 12 vértices, todas las demás secciones deberían tener 12 vértices. Deberían, para controlar la malla bien y para que después yo pueda tener mayor control sobre esa malla. No es indispensable si no necesito hacer ningún tipo de edición. Si la geometría que estoy buscando es esta, pues no importa realmente que esta parte de la geometría esté en triángulos mientras que el resto está en cuadrados. Eso no me va a afectar en nada. Pero si en algún momento necesito editar esta geometría, convertirla en un poliedro editable y ponerme a editar por sus caras, pues ahí se me vuelve un problema que no todo esté correctamente organizado. Entonces, podría ir de nuevo acá al 40% y traer el otro al 60%, o podemos, dentro del loft, aparece flechita. Ya saben que cuando en el Modify Stack aparezca un objeto con flechita antes, quiere decir que ese objeto tiene subcomponentes o subelementos. En este caso, los subelementos son el recorrido y las formas. Entonces yo puedo ir a las formas y decirle, por ejemplo, que quiero seleccionar esta forma y él ya me dice, mire, ahí seleccioné esta parte del recorrido y él me dice que esa forma se encuentra al 40% del recorrido. Desde aquí podría eliminar esa forma, por ejemplo, yo puedo decirle, borre esa y listo, la quité. O ya sabiendo que está al 40%, salir de los subobjetos, voy al 40%, sabiendo que ahí está esa forma, y la reemplazo por esta otra que también tiene 6 vértices. Listo, ya sé que la otra está al 60%, sé que la otra está al 60,1%, ¿sí? 60,1%, ¿sí? Ah, pero no esa, era esta chiquita, perdón. Y la otra está al 80%. Y la otra no la puedo corregir, porque esta geometría tiene 4 vértices. En ese caso, tendríamos que empezar a agregar vértices, pero no lo puedo hacer. ¿Por qué no lo puedo hacer en este momento? Porque cuando estoy trayendo las formas, cada vez que yo le digo traer una forma y hago clic en ella, debajo me da 3 opciones: mover, copiar y calcar. Al estar en calcar, lo que está ocurriendo es que él está, como su nombre lo dice, calcando esa forma para llevarla al loft y obtener la geometría. Eso significa que si yo cojo este rectangulito, que es un rectángulo paramétrico, y lo modifico, la geometría también se va a modificar al tener la sección calcada. Entonces también estoy modificando la geometría.
Eso es que sea un calco. Pero si bien esto me ayuda porque entonces puedo controlar la forma solo modificando sus secciones, también puede ser un problema si lo que quiero, como en este caso, es, por ejemplo, agregarle más vértices al rectángulo. ¿Por qué? Porque para agregarle vértices al rectángulo tengo que convertirlo en una línea editable, en un editable spline. Y si lo convierto en un editable spline, rompo el enlace que hay de calco entre la geometría o la sección de la geometría y la forma que está aquí dibujada. Se rompería ese calco y ya no funciona. Ya lo que le haga a esto ya no va a tener ninguna incidencia en la geometría final. Entonces, en este caso, pues edito la geometría y la reemplazo después. Entonces, este rectángulo lo voy a convertir, clic derecho, lo voy a convertir en un editable spline. ¿Listo? Y le voy a agregar dos vértices. Ya tiene 4. Vamos a agregarle 2 vértices. Por ejemplo, uno aquí en la parte de arriba y otro en la parte de abajo, en toda la mitad de este segmento. Entonces voy a ir a los subobjetos segmentos, selecciono estos 2 segmentos y por allá abajo hay una opción que dice dividir. Y si este dividir tiene un único vértice, digamos, va a dividir con un vértice, pues va a dividir esos 2 segmentos por la mitad, poniéndole a cada uno un vértice adicional. Listo. Ya esta geometría también tiene 6 vértices. Entonces ya puedo reemplazarla en el loft. Puedo ir al loft, voy al 95%, que fue donde puse ese rectángulo, le damos Get Shape y hacemos clic en la nueva forma. Y vemos que efectivamente ya toda la malla se ordenó, ya toda la malla está en cuadraditos, ya no hay partes de esa malla en triángulos. ¿Qué faltaría corregir? Esta torsión. Esto se está torciendo un poco. Miren, ahí se nota bastante la torsión que está haciendo la geometría. ¿Por qué? Se los expliqué en la sesión anterior. Porque él no solamente está uniendo de un vértice a otro, sino que además tiene en cuenta cuál es el primer vértice de cada forma. Y el primer vértice de los círculos debe estar aquí al lado derecho. Por aquí debe estar el primer vértice del círculo. Y en el caso del polígono debe estar como por aquí abajo. ¿Sí? Por ahí debe estar el primer vértice, mientras que en el caso del rectángulo, ese primer vértice debe ser una esquina, o la esquina de arriba o la esquina de abajo, pero no está en el punto medio. Eso hace que no coincidan perfectamente los vértices y por consiguiente se genere esa torsión que ven ahí en la geometría. Podríamos verificarlo, voy a romper otra vez el enlace entre las formas y la geometría resultante, porque voy a convertir estos polígonos en líneas editables. Editable spline. Y veamos dónde tiene el primer vértice esta forma. Vértices, su primer vértice está al lado. Está exactamente aquí al lado derecho. ¿Sí? Por consiguiente, igual será en este caso. Mientras que el del rectángulo, su primer vértice se encuentra aquí arriba. Entonces, ¿qué podríamos hacer en ese caso para eliminar esa torsión? Yo le agregaría un par de vértices a los lados. Digamos, voy a tomar aquí los segmentos, voy a tomar esos segmentos y los voy a dividir con un vértice adicional. Ahí ya le creé un vértice en la mitad y además necesito que este vértice nuevo que he creado en el lateral se convierta en el primer vértice de la forma. Eso se los mostré en la sesión anterior también. Y está dentro de las opciones Make First. Ustedes me permiten un segundo, por favor. Permítanme un momento. Ya. Vale, entonces, le agregué 2 vértices, dividiendo esos 2 segmentos por la mitad con un vértice adicional. He seleccionado este vértice del lado derecho y lo he convertido en el primer vértice de la geometría. Ahora vamos a encontrar que la malla final volvió y se dañó, porque ahora estoy pasando de secciones que tienen 6 vértices a una que tiene 8. ¿Qué hago en ese caso? Pues editar estas, pero mismo problema del caso anterior.
Al convertirlas en editable spline, rompí el enlace que había entre esas formas y la geometría resultante, pero bueno, lo resolvemos ahorita. Voy a tomar estos dos segmentos, el de arriba y abajo, y los voy a dividir agregando un vértice en cada uno. Ya así esta forma tendrá 8 vértices y vamos a hacer lo mismo con esta otra forma. Vamos a los segmentos, seleccionamos el de arriba y el de abajo, dividimos agregando un vértice más en la mitad y listo. Y pues me toca otra vez volver a la geometría. Y en este polígono también me toca. Clic derecho, convertir en editable spline, tomar los segmentos de arriba y abajo y dividirlos con un segmento adicional. Listo. Ok, entonces ahora sí, volvemos al loft y empezamos otra vez el proceso. Al 0%, get shape y que sea esta geometría. Al 20%, esta. Al 40%, esta. 60%, esta. 60,1%, esta pequeñita. 80%, esta forma. Y listo. Otra vez está toda la malla en cuadrados y controlable. Nos damos cuenta que a medida que yo le voy agregando vértices a las formas con las que estoy componiendo el loft, asimismo la malla también se va haciendo más densa. ¿Sí? Porque depende directamente de la cantidad de vértices que tengan las formas. Pero estas formas están compuestas por 8 vértices y esto no tiene 8 caras alrededor, tiene mucho más. ¿Por qué? Porque el loft tiene un parámetro que es los parámetros de la superficie. Y en esos parámetros, perdón, estos no. Aquí, perdón, parámetros de la piel, skin parameters. Y en ese skin parameters, lo primero que me dice es que hay una serie de pasos en la forma y en el camino. 5 en cada uno. Esos 5 pasos en la forma quiere decir que entre vértice y vértice de la linecita con la que estoy haciendo la geometría, él va a crear 5 caras. Entonces, por ejemplo, en este caso, entre este vértice y este vértice de acá de la forma, tenemos 1, 2, 3, 4 y 5 divisiones, 5 pasos para crear la transición entre vértice y vértice. Y lo mismo en este caso, donde se acumulan un poco los vértices, porque tenemos aquí una sección donde hay 3 vértices seguiditos, pues entre vértice y vértice se está dividiendo en 5 pasos. Eso es lo que genera la acumulación de caras en esta zona. Entonces, si el objeto, si la línea con la que creé el loft tiene 8 vértices, en este momento la geometría tiene 40 segmentos alrededor. Puedo agregar o disminuir esa cantidad. Yo podría decir, no, quiero que sea solamente dos pasos. Y entonces, entre vértice y vértice, solo se crean 2 pasos intermedios. O la cantidad que consideren, si la quieren más densa, para hacer más densa la geometría, más llena de polígonos, o si la quieren más livianita, poniéndolo entre comillas, pues le pongo menos pasos y listo. Y lo mismo ocurre con los pasos del recorrido. Y esos pasos del recorrido es cuántos intermedios creo entre sección y sección. Por ejemplo, aquí donde estamos del 0 al 20%, donde está por acá la forma que trajimos, vemos que hay 1, 2, 3, 4 y 5 pasos intermedios antes de llegar al círculo que seleccionamos para crear la forma. Y así entre todas las secciones. Entre sección y sección habrá 5 intermedios. Por eso, por ejemplo, acá parece que se acumularán bastante porque estas dos secciones se encuentran a muy corta distancia y hace que aparentemente esto pues acumule una densidad de malla muy, muy grande. Bueno, eso es en esencia el loft. Con esta herramienta no va a haber un ejercicio que yo vaya a evaluar. No lo dejo para evaluar. ¿Por qué? Porque es un ejercicio que les va a llevar tiempo y análisis. Y pues considerando que no todos tendrán todo el tiempo disponible, pues no quiero complicarlos con ejercicios demasiado extensos. Lo voy a dejar como ejercicio alternativo.
O sea, si quieren practicar, háganlo y si no, pues nada, cuando tengan la posibilidad de hacerlo. Me muestran eso sí los resultados. Yo igual voy a dejarlo abierto en la plataforma, pero voy a dejarlo como trabajo opcional. ¿Qué van a hacer? Van a hacer un destornillador, pero un destornillador bien hecho. Es decir, quiero que aparezcan destornilladores de este tipo, de los más tradicionales de estos. ¿Sí? Me gustaría que miraran a ver si logran crear a partir de esta herramienta Loft, crear un destornillador como estos. ¿Sí? Me gustaría verlo, repito, opcional para todos, pero practiquen el ejercicio. Ahora, ¿alguien preguntaba algo? Si lo vamos a hacer de esa manera, pues obviamente lo ideal no sería modelarlo a partir de una foto en ese caso, sino tener el destornillador en la mano y medirlo. Si lo medimos, entonces me va a decir, por ejemplo, que el destornillador, permítanme, busco aquí un calibrador. A ver, les muestro. Por ejemplo, si este me permite medir. Listo, entonces, si tomo un calibrador y empiezo a medir un destornillador de esos, me dice, por ejemplo, que la longitud de este destornillador completa es de 18, del que tengo aquí en la mano, 19 centímetros. Entonces, voy a hacerlo con medidas. Bueno, yo no lo voy a hacer aquí todo, solamente voy a hacer un pedacito como para mostrarles cómo sería el tema. Entonces, voy a hacer un destornillador que mide 19 centímetros. Lo vamos a modelar a tamaño real. Si mide 19 centímetros, lo primero que tengo que hacer es que el recorrido, el camino, mida 19 centímetros. Y ahí nos encontramos la primera dificultad. Y es que no puedo, desde la línea, si vamos aquí a las formas y voy a línea, no puedo hacer una línea con medidas. O bueno, no puedo, entre comillas, si es posible, obtener una línea con cierta dimensión, pero no es como el rectángulo donde yo puedo decirle, es que usted quiero que mida tanto por tanto. ¿Sí? La línea no me permite hacer eso. ¿Cómo podría ser una línea con medidas? Opciones dos básicas. Opción 1. Todas estas formas, todas, tienen un método de creación que nunca vimos que dice keyboard entry. Siempre aparece este keyboard entry por ahí. Miren, si cojo, por ejemplo, un polígono, ahí aparece keyboard entry. Si tomo un arco, ahí aparece keyboard entry. Entonces voy a tomar una línea y despleguemos ese keyboard entry. ¿Qué es lo que me permite hacer esto? Preestablecer unos datos, determinar unos valores para esa línea o para esa forma y luego de establecer ese valor, sí crear la geometría o la forma que voy a crear. En este caso, lo que él me va a pedir, siendo una línea, es que puedo crear la línea a partir de la ubicación geométrica de los puntos de esa línea, de los vértices de esa línea. Entonces yo le puedo decir que en X, en 0, en Y0 y Z0 agregue un punto. Listo. Y él creó aquí un puntito. Voy a poner aquí un momento la grilla. Él creó efectivamente un puntito ahí en el 0000. Y ahora voy a decirle que en Z, a los 19 centímetros, cree otro punto. Add point. Aquí en add point. Listo. Pero no era en Z. Sí era en Z. Es que la empecé a dibujar por la frontal. Perdón. Borrémosla y la voy a hacer desde acá. Entonces, keyboard entry en X0, Y0, Z0, agregue un punto y ahora a los 19 centímetros en Z, agregue un punto. ¿Listo? Ahí tenemos una línea que mide exactamente 19 centímetros, que la obtuvimos a partir de un juego de coordenadas, ¿no? Agregando punticos, y así podría dibujar una forma tan compleja como me sea posible. En este caso, lo único que necesito es esa línea, entonces le doy finalizar y listo. Esa línea ya terminó y mide 19 centímetros. Opción 1. Opción 2. Podría dibujar un rectángulo en el que una de sus dimensiones mida 19 centímetros, la otra dimensión realmente no me importa. Y luego este rectángulo lo convierto en una línea editable. Entonces, clic derecho y conviértase en un editable spline. Siendo un editable spline, voy a ir a los segmentos de esa forma y voy a borrar este segmento
este segmento y cualquiera de estos dos, digamos este segmento. Y lo que quedó ahí es una línea que mide 19 centímetros. Seguro, porque el rectángulo medía 19 centímetros en esa longitud y lo que hice fue borrar el resto de segmentos. Problema de este método, que el punto de pivote, a diferencia de la línea normal, donde el punto de pivote quedó en la mitad de la línea, en este método el punto de pivote quedó lejos de la línea, porque el punto estaba en la mitad del rectángulo. Como lo que hice fue eliminar partes de ese rectángulo, él igual no movió el pivote y el pivote no está sobre la línea. ¿Qué puedo hacer? Alinear ese pivote. Entonces me voy, eso ya se los había mostrado, me puedo ir aquí otra vez a jerarquías. En jerarquías le digo que voy a afectar el pivote solamente y ya teniendo activa esa opción, vean que es el pivote el que puedo modificar, no la línea, me voy a alinear. Entonces le digo alinear y quiero alinear ese pivote con respecto a la línea en X, Y, Z, el punto de pivote con el centro de la línea. Ok, ahí ya quedó el pivote bien ubicado y ya salimos de esta opción de afectar pivote. Listo, ahí ya tenemos los dos casos. Ambas líneas miden 19 centímetros, ambas líneas tienen el punto de pivote en la mitad, cualquiera de ellas me podría servir. Y ya habiendo hecho eso, pues empiezo yo a medir las formas y a definir qué formas son. Entonces yo puedo decir, bueno, esto empieza con un circulito porque siempre la colita de esas cosas es como circular, pero luego esto pasa a una estrella que tiene 6 puntas, pero es una estrella que no es puntuda, sino que todo es redondeadito. Entonces yo puedo decir, bueno, voy a empezar entonces con una estrella, voy a dibujar una estrella y según el calibrador, esa estrella mide en la parte de afuera, mide 22 milímetros y en la parte de adentro mide 19, bueno, casi 19, digamos 19 y 22. 19 y 22. Como referencia entonces, solo como referencia, voy a dibujar un círculo de 11 centímetros de radio. Recuerden que aquí el círculo me está pidiendo radio, no diámetro. Entonces lo acercamos un poquito a la línea. Listo, ahí lo acercamos un poquito a la línea. Entonces, esto va a tener que 19 de radio, o sea, 9,5 de radio, si son 19 de diámetro. Sí, 19 milímetros. Ah, pero es que yo estoy 19 milímetros, no centímetros. 19 milímetros. O sea, esto es 0,95 centímetros el radio. Listo, 0,95. Y otro circulito. ¿Listo? Y otro circulito que mida, si el de adentro mide 13, es 0,65 el radio. Entonces, otro circulito de radio 0,65. Estos son solo una referencia. ¿Por qué? Voy a alinear esto aquí centro con centro. Ok. Porque realmente la forma que compone ese destornillador, digamos, si nos fijamos en cómo son esos destornilladores, la forma que los compone es más una estrella. ¿Sí? No, a ver, uno que se vea un poquito de perfil, justo ahí si no encuentra uno. Bueno, digamos que aquí esto se nota, ¿no? Esto es como una estrellita. Todos tenemos un destornillador de esos en la casa, creo yo. Entonces, bueno, voy entonces a hacer el loft con una estrella. Entonces vamos a buscar dentro de las líneas la estrella. Listo. Vamos a darle, es una estrella de 6 puntas. Ok, pero esas puntas se van a redondear. Entonces primero voy a redondearlas un poquito, las puntas de afuera, las puntas de adentro. Tengan mucho cuidado cuando hagan esto, porque resulta que sin que él avise puede ocurrir esto. Resulta que los vértices se empiezan a cruzar y empieza a hacer esto. Empieza a crearme este tipo de errores en la forma y él no avisa. Y lo peor no es que no solo no avisa, sino que deja hacer la geometría con líneas que tengan estos errores. El problema es que la geometría se hace, pero después esa geometría se ve mal cuando yo voy a hacer una imagen o cuando la voy a exportar. Se exporta con huecos o se ve con huecos o el material no funciona. O sea, genera varios problemas y él no avisa
que la geometría tiene problemas. Entonces toca tener muchísimo cuidado con el juego de esos radios para asegurarnos de que en ningún caso la geometría se cruce. Digamos que me parece que esto puede funcionar más o menos así. Creo que ahí no hay cruces, creo. Vamos a revisar. Creo que los radios están más o menos correctos. Como les dije, esto lo dibujé solo como referencia y voy a convertirlo en una línea editable, editable spline, y vamos a ver sus vértices. Entonces veamos sus vértices. Ok, tenemos estos vértices, por aquí parece que nada se cruza. Movamos este vértice. Ah, sí, miren, ahí hay un cruce, miren. Miren que al mover este vértice, miren, ahí está el detalle. También debe estar ocurriendo este lado, miren, ahí está. Serio problema. Me toca borrar estos segmentos. Profe, hay una pregunta. Dime. ¿Hay alguna herramienta que nos deje o nos diga haciendo clic sobre la forma si tiene esos cruces? Lo que pasa es que me parece un poco dispendioso buscarlos así manualmente porque, digamos, uno puede acercar hasta un punto y notar el error. Pero como en estos programas puede pasar que el error puede ser muy pequeño, o sea, uno hace más zoom y otro error más zoom, otro error. En vez de buscar manualmente así, digamos, curva por curva, ¿hay alguna forma en que uno le haga clic a la figura y alguna herramienta le diga la línea es completa, la línea es continua, la línea tiene errores? A ver, como alguna forma en la que él me muestre si algo, alguna parte de la geometría de la forma o del objeto resultante o algo así está fallando o tiene un error, no lo tiene Max, pero puede que haya algún plugin que lo haga. O sea, yo no les puedo asegurar plenamente que no existe ninguna alternativa porque puede que sí. Digamos, puede que sí haya un plugin que me permita hacer eso. Podemos hacer una búsqueda aquí rápida. Digamos, plugin, plugin para evaluar formas en 3ds Max. No sé, se me ocurre que sí podemos hacer una búsqueda. Resizer, no, lo conozco y él no hace eso. Redimensionar vehículos, texturas, etcétera, Editor de parámetros de flujo, no, eso tampoco hace eso. Limpiar curvas de animación, no, eso es para animación. No sé, habría que mirar de pronto. O en ese caso, Autodesk tiene digamos, una comunidad bastante grande en español también. Y pues ahí uno puede hacer ese tipo de consultas y los mismos de Autodesk responden si existe alguna opción. No la conozco, puede que sí. El tema es que con experiencia uno ya sabe cuándo es que una malla se puede dañar y cuándo no. Entonces, por ejemplo, yo sé que en este caso, cuando juego con esos redondeaditos de las puntas de las estrellas, es habitual que se presenten este tipo de problemas. Por eso lo reviso. Pero yo sé que dibujando un rectángulo, dibujando círculos o incluso formas complejas, pero que yo haya dibujado, es decir, si en lugar de hacer esto, lo que yo hice fue tomar una línea y empezar a hacer la geometría, por ejemplo, hacer cosas así, ¿no? Digamos, algo así y crear yo mismo la geometría, pues yo sé que ahí no hay error, ¿sí? Ahí no hay posible error. Lo estoy haciendo mal, pero eso es otro cuento, pero aquí no habría error en la forma, ¿sí? Ahí no hay ningún cruce ni nada por el estilo. En esta geometría no hay ningún cruce ni nada. Entonces hay casos en los que uno sabe que es mejor revisar la forma o la malla y otros en los que puede uno confiar que no hay error alguno y no pierde tiempo revisando esas formas. Yo lo hago en este caso, repito, porque sé que usualmente se presenta ese problema y sé que el resultado final me va a dar problemas al haber ese cruce de lineecitas. Pero ya les digo, voy a averiguar, voy a preguntar también ahí en Autodesk si se sabe de algún plugin que haga eso, que evalúe las formas o las mallas y me diga si hay cruces, si hay errores o cosas así. Es muy probable que lo haya. Entonces, volviendo al tema, ¿cuántos vértices tiene esta forma? Pues debe tener 24, porque son 6 puntas y cada punta tiene 4 vértices. Miren, cada punta tiene 4 vértices y son 6 puntas, pues debe tener 24 vértices. Entonces yo podría decir, bueno, entonces todas las formas que voy a utilizar, pues que sean de 24 vértices. Pero hay un problema y es que
el primer vértice de esta geometría queda por acá en un punto extraño y no queda en la mitad de la forma ni nada por el estilo. En este caso, yo preferiría, aunque voy a generar una malla muy densa, preferiría tomar estos segmentos y dividirlos creando un vértice adicional. Ok, y este vértice del lado derecho es el que voy a decir que se convierta en el primer vértice. Entonces, ahora esta forma está compuesta por 30 vértices. Tenía 24 y le agregué 6 vértices más. Tiene 30 vértices, pero si entonces yo dibujo un polígono de 30 lados, circular, por ejemplo, algo como esto, yo ya puedo empezar a jugar con la geometría. No voy a hacerlo todo, repito, pero supongamos que yo puedo tomar esta línea y decirle, quiero crear un loft. Entonces ya saben, compound objects, loft, get shape y traiga esta forma. Y luego a cierta distancia, aquí iba yo, entonces hay que medir. Y si de acuerdo al que tengo en la mano, al destornillador que tengo en la mano, supongamos que la distancia bueno, esto no empezaba en una estrella, ¿no? Ahí me faltó una sección, pero bueno, supongamos que va la estrellita, que empieza siendo una estrella, y esa estrella continúa hasta aquí. Hasta aquí esto es una estrella. De ahí para acá hace una pequeña transición hasta un círculo, porque esto es circular. Y ahí vuelve a hacer otra pequeña transición hasta volverse otra vez estrella, porque, pues para hacer esta cinturita. Entonces yo puedo medir esto si empezar haciendo una estrella, hasta aquí donde sigue siendo estrella, ¿qué distancia hay? Y en el destornillador que tengo, esa distancia es a ver, medimos de 55 milímetros. Entonces, ¿qué hacemos en ese caso? Le voy a decir que a los 55 milímetros, entonces aquí es donde cambiamos de método y yo ya no voy a traer las formas por porcentaje, sino por distancia. Entonces le digo que a los 5,5 centímetros voy a traer otra forma. ¿Cuál? La misma estrellita, porque la estrella continúa hasta ese valor. Pero luego, según este destornillador, más o menos el punto medio, está a los 67 milímetros. Entonces yo puedo decirle, me refiero a donde está ubicado el punto medio de la cinturita, por acá, porque la transición, él empezó siendo una estrella y siguió siendo estrella, estrella hasta acá, donde estamos, 55 milímetros. Luego empieza la transición hasta convertirse en un círculo a los 69 milímetros. 69, 67, que dije, me olvidé al hablar. 67 milímetros a los 67. Entonces, voy a ir aquí a los 67 milímetros, 6,7 centímetros por distancia, no por porcentaje, get shape y traigo este polígono. Y el resultado es una forma muy ordenada. No se tuerce, no me genera triángulos, todos son polígonos. Muy densa, sí, muy densa. Pero bueno, pues ya sabemos, puedo bajarle más bien un poquito los pasos aquí en los parámetros de la piel, skin parameters. Puedo bajar un poquito los pasos del shape. No necesito 5, puede que con 3 me sea suficiente. Y así hago una forma un poco menos densa. ¿Listo? Puede ser suficiente. Y luego esto vuelve a ser una estrella completamente, según este que tengo aquí. Bueno, si de 55 pasó a 67, son 12, 12 más. Entonces a los 7,9, get shape, y volvemos a traer la estrellita. ¿Qué se hizo la estrellita? Está aquí la estrella. Listo. Y esa estrella continúa hasta los 84 milímetros. Entonces, hasta los 8,4 milímetros. Dije que no iba a hacer todo y casi que lo hago todo. Sigue siendo esta forma. Y a los 8,41 o 401, o sea, muy, muy cerquita, pero no se puede en el mismo punto, ahí ya se convierte en la palita. ¿Sí? Ahí ya se pasa. Estoy en este momento en este punto del destornillador. Ahí ya se convierte en la pala. Una transición muy rápida, casi en el mismo punto. Pero el problema es que no hice ese círculo. Y aquí es donde les quiero mostrar algo que yo les había mencionado a ustedes con respecto a
que escalar no es lo mismo que redimensionar, porque resulta que este polígono que dibujamos aquí tiene un radio determinado de 0,5 centímetros. Podríamos pensar que si escalamos ese polígono y lo hacemos aquí chiquitito, este polígono más pequeñito ya me pueda servir para crear el resto de la geometría, pero vamos a ver que no. Tomo el loft, vamos a los 8,41 centímetros a Get Shape y le doy clic al polígono que está escalado. Miren que tiene el mismo diámetro que el otro. Tiene el mismo diámetro y no son calco el uno del otro ni nada por el estilo, son copia. Y uno está escalado. ¿Qué pasa? Que está escalado, no tiene parámetros diferentes, no tiene dimensiones diferentes. Ahí es donde se encuentra el ejemplo de que escalar no es lo mismo que cambiarle sus dimensiones. Son dos cosas diferentes para Max. En este caso le voy a decir que no, que usted mide 100 y más bien le cambio su radio. Si todavía tengo ese parámetro disponible, pues lo cambio o me tocaría dibujarlo. Y esto tiene un diámetro de 6 milímetros, o sea, un radio de 0,3. Y así, ahora sí, tenemos el paso a la palita. Entonces, ahí más o menos estoy haciendo el destornillador. No está muy bien hecho, además porque esto no se haría así. Realmente no sería la forma correcta de modelar ese destornillador. Ya les muestro cuál sería la forma correcta, pero digamos que ahí lo voy más o menos consiguiendo y en una malla medianamente bien organizada. ¿Sí? Nos damos cuenta que todas las caras están cuadradas, no tenemos caras trianguladas ni nada por el estilo, misma cantidad de vértices en todas las secciones, no hay torsiones, o sea, todas las secciones tienen el primer vértice coincidiendo. Entonces, bien, una herramienta interesante, permite hacer muchas cosas bien interesantes en cuanto a modelado. Al principio puede resultar un poco dispendiosa de utilizar, pero es una herramienta muy, muy útil. Entonces, bueno, vamos a borrar esto. Ahí les queda la tarea, hacer su versión de destornillador bien hecha. Nada, cada uno mira cómo hace ese loft con loft, ¿no? No lo vayan a hacer como les voy a mostrar ahora. Porque ¿cómo sería realmente? Esto más o menos sería más una cosa de este tipo. Lo voy a hacer muy rápido, ¿no? Muy, muy, muy rápido. No me voy a detener en medidas. Entonces, supongamos que voy a hacer aquí un rectángulo en la vista frontal que mida, bueno, eso sí, esto sí va a decir que mida 19 centímetros por, ¿cuánto era que tenía esto de diámetro? El diámetro mayor era 22 milímetros por 2,2 centímetros, listo. Ok, entonces lo voy a dejar a la mitad, 1,1. Y voy a hacerle una pequeña adición a esta forma. Entonces voy a convertirla en una línea editable, editable spline. Voy a agregarle algunos vértices. Entonces voy a agregarle, dime, ¿alguna pregunta? No, ok. Entonces en Refine le voy a agregar un vértice por acá, le voy a agregar otro vértice por aquí, otro vértice por acá y otro por aquí y otro vértice tal vez por acá. Listo. Y voy a mover estos dos vértices, los voy a mover un poquito hacia abajo, digamos algo así. Este vértice de acá lo voy a editar para que se vuelva una curvita. Quiero que sea un vértice Bezier, reseteo sus tangentes. Todo esto ya se los había mostrado cuando hicimos lo de los logos. Listo, muevo ese vértice un poquito para atrás y amplío un poquito esa palanca. Y aquí voy a llevar este vértice hacia abajo, digamos algo así. Y este vértice también lo voy a llevar un poquito hacia abajo. No, incluso me parece que se ve bien ahí. Listo. Y a esta forma le voy a crear una revolución con ella. Se los había mostrado también. Es una forma, es un modificador que me permite crear sólidos a partir de revolucionar formas bidimensionales, shapes. Entonces, en este caso voy a decirle que voy a hacer un late.
late, pero ese late no tiene el eje correcto, el eje no debería ser en este caso Z, debería ser seguramente X, pero mínimo, centro, máximo, no, ya no funciona, ninguno de ellos funciona. Esto de alinear el eje en mínimo, centro, máximo, solo funciona cuando el eje es Z. Cuando el eje es Y o X, esto no funciona. Entonces, sí o sí, nos toca mover el eje. Entonces, vamos al late, aquí aparece el eje, pues lo desplazamos hacia abajo un poquito hasta que encontremos la posición correcta de ese eje. Que no quede hueco. Miren que si lo alejo demasiado, esto estará creando aquí un huequito. Miren, si lo alejo demasiado, pues estoy haciéndole un hueco a la geometría. Entonces lo uno lo suficiente como para que no se pase, porque me empieza a generar ese tipo de errores en la malla, pero para que el huequito que quede no se vea. Entonces digamos algo así, ahí ya no se ve ese huequito, acérqueme lo que me acerque ya no se ve, y tengo una forma correcta, digamos con el eje dispuesto correctamente. Pero esto lo voy a hacer tal vez con más segmentos, o bueno, no necesito hacerle más segmentos, puede ser suficiente ahí. Y ahora, por la vista lateral, ¿cuántos tiene? 16 segmentos, y esto es una estrellita de 6 puntas. Entonces tenemos aquí, acá, ok, 1, 2, 3, 4, ya sé qué voy a hacer, voy a tomar solo 12 segmentos en la revolución. Así me queda más fácil hacerlo de la estrellita de 6 puntas. Ahora voy a hacer un cilindro, simplemente un cilindro normal, estándar. Entonces vamos a hacer ese cilindro, supongamos por aquí. Ok, ahorita definimos la longitud de ese cilindro. Lo voy a ubicar más o menos por acá. Mucho, no tanto, por aquí puede ser. Me parece ahí bien, listo. Vamos a asegurar que la longitud de ese cilindro, vamos esto hacia atrás. Ok, entonces que la longitud de ese cilindro sea más larga que la longitud del... es que dibujé por la izquierda, bueno, no importa. Que la longitud del destornillador. Ok, algo así ya está bien. Sí, algo así está bien. Volvamos esto a la vista superior. Ok, volvamos a la vista lateral, left. Le voy a agregar un poquito más de radio. Me parece que tiene un radio muy bajito. Digamos 0,3 puede ser. Sí, puede ser. Y voy a cambiar el pivote de ese cilindro. Voy a decir, lo va a afectar su pivote. Nada de lo que estoy haciendo no lo había dicho antes. ¿Sí? Estoy yendo medianamente rápido, pero porque todo lo que estoy haciendo en este proceso, yo ya se los había mostrado a ustedes anteriormente. Entonces, pues no me detengo en demasiada explicación. Voy a alinear el pivote de este objeto, que no, todavía me falta. Sí, no, le voy a dar más radio a esto. Démosle más radio y más bien lo separamos un poquito más. Más radio incluso. 0,6 pongámosle. Y pongámoslo un poco más arriba. Creo que algo así puede resultarnos mejor. Tal vez sí. Ahora sí voy a cambiar su pivote. Entonces voy a alinear el pivote de ese cilindro con esta geometría en X, Y, Z, pivote del cilindro con el centro del destornillador. Aplicar, ok. Listo. Y voy a hacer un array. Tools, array, un array en el que rotando sobre el eje Z, 60 grados, quiero 6 copias de ese cilindro. Vamos a darle OK. Listo, ahí tenemos esas 6 copias. ¿Qué es lo que voy a hacer con esto entonces? Pues una booleana. Entonces vamos a ir aquí a crear objetos compuestos. Vamos a hacer una booleana. Hagamos una probooleana. Y le digo que voy a hacer una subtracción. Y lo que voy a quitar es... tenía seleccionado el objeto que no era. Perdón. Listo, ahora sí. Selecciono el destornilladorcito. Ahora sí hago la probooleana. Y le digo que que lo que va a hacer es una subtracción. Empezar a picar y pico este y este. Y ahí tenemos un destornillador mejor hecho. Al que después, ya para rematar, yo le haría algunos pequeños fileteaditos en estas hendiduras y finalmente lo suavizo para tener una malla mucho más prolija, digamos, mucho mejor hecha. Entonces, por ejemplo, yo esto ya lo convertiría
en un objeto editable, en una malla editable, a la que voy a editarle estos bordes, ¿sí? Esos bordes les voy a hacer un pequeño chaflán, pequeño chamfer, muy chiquitito, muy chiquitito, 0,1 centímetros, tal vez, no mucho, 0,05. Muy pequeñito. Esto sí no se los he explicado. Esto sí, no sea que algunos de ustedes digan, yo me perdí esa clase. No, no, no. Esto sí no se los había explicado. Solamente estoy mostrando cómo lo remataría, cómo sería el modelado correcto. Y esto lo suavizamos. Entonces le ponemos un Turbo Smooth. Y listo. Podemos poner un par de iteraciones y tenemos este destornillador realmente como sería ese destornillador, ¿sí? Como se haría, bueno, aquí me quedó un errorcito en la malla, luego se puede corregir. Pero más o menos algo así sería el modelado de ese destornillador realmente. Aquí me fallaron varias cosas porque no tomé medidas. Pero bueno, era para mostrarles cómo se haría realmente, pero ustedes lo van a hacer quienes quieran hacerlo en el tiempo que puedan, van a hacerlo con un loft. Ok. Ese es el primer objeto compuesto que les quería mostrar. Ya vimos otros dos, booleana y probooleana. El tercero, loft. Cuarto. El cuarto objeto compuesto me permite hacer terrenos. Hasta aquí, hasta esta versión de Max, la 2022, esto de los terrenos no es que sea muy útil. ¿Sí? Digamos, supongamos que hacemos algo así. Voy a editar un poquito esas curvas que acabo de editar. ¿Ustedes saben qué son curvas de nivel? ¿Alguno de ustedes sabe qué son curvas de nivel? No, ni idea qué son curvas de nivel. Las elevaciones que tiene algún terreno. Exactamente, las elevaciones que tiene un terreno, exacto. Entonces, ese término se utiliza mucho en ingeniería civil, arquitectura y topografía. ¿Sí? Ahí es donde, esas son las áreas en las que esto interesa realmente. ¿Por qué hablo de curvas de nivel? Porque hay una opción de objetos compuestos dentro de Tree Studio Max que me permite crear terrenos a partir de curvas de nivel. Voy a copiar esta curva de nivel, voy a crear unas 3 copias y lo que va a hacer es modificar un poquito las curvas. Entonces digamos que esta cambie un poco para acá, que sea un poquito menos pronunciada, que esta se junte por aquí y se cierre un poquito, que esta sea por acá más junta y más pronunciada, que esta por el contrario vaya hacia atrás, se abra un poco más, esta tal vez por aquí, luego edito. La idea es, digamos, darle apariencia distinta a cada curvita para que se vea un terreno aparentemente irregular. Pero bueno, digamos que algo así, no me va a detener demasiado en lograr algo que igual no se va a lograr muy bien, que digamos de una vez se los anticipo. Luego le voy a dar altura a esas líneas. Entonces, no sé, pues si estoy haciendo un terreno con medidas, pues lo ideal sería darle la altura correcta, ¿no? Yo aquí simplemente las voy a mover un poquito en Z como para que queden a alturas diferentes cada una. Entonces supongamos que estas aquí, luego estas dos un poquito más arriba y luego la última un poquito más arriba. Entonces, listo, tenemos aquí unas líneas que están a diferentes alturas, tienen toda la misma cantidad de vértices y tienen un comportamiento diferente en sus curvas. Tomamos la primera línea, nos vamos a objetos compuestos y aparece dentro de los objetos compuestos terreno, terrain. Hacemos clic en terrain y esa línea ya se convirtió en una cosa rara. ¿Qué podemos hacer con eso? Podemos empezar a agregar más operandos, igual que con las booleanas. Voy agregando operandos. ¿Qué pasa cuando agrego operando? Le damos picar operandos y le digo, quiero que agregue esta línea, esta y esta. Y él va creando un terreno supuestamente. Pero, primer problema, crea la geometría a partir de los vértices que tengan las líneas. Y estas líneas solo las hice como con 6 vértices. No tienen más, porque las curvas están editadas, pero realmente tienen muy poquitos vértices. Resultado, una geometría con muy poquitas caras. ¿Sí? Si vemos aquí las caras, pues tiene una triangulación muy sencilla.
Entonces, uno, por ahí ya no me sirve. Dos, no es que él se adhiera muchísimo a la curva, se ve obligado a pegarse tal vez a los vértices. O sea, el primer vértice o uno de los vértices o cada vértice, perdón, de cada curva, sí se une con el mismo vértice o con el que considera correspondiente en la siguiente y así sucesivamente. Pero es lo único que él obliga. El resto de la curvatura es casi opcional para el programa si la crea o no. ¿Qué haríamos en ese caso? Pues primero no me sirve esta forma, entonces voy a deshacer. ¿Listo? Y tenemos que hacer que las curvas tengan mucho más segmentos, muchos más vértices. Entonces, por ejemplo, voy a tomar los segmentos de esta línea y voy a dividirlos todos. ¿Sí? Segmentos. Y aquí en geometría los voy a dividir con unos 10 vértices. ¿Sí? Voy a agregarle muchos vértices. 10 vértices. Dividir. Y entonces ahora todos los segmentos tienen 10 vértices. Lo mismo voy a hacer con todas. Entonces esta línea, lo mismo, tomo sus vértices, selecciono sus vértices, los divido con 10, sus vértices, no, sus segmentos, perdón. Tomo sus segmentos, los divido con 10 vértices adicionales, listo, lo mismo por aquí arriba. Tomo sus segmentos, divido con 10 vértices cada uno y listo. Ya me va a dar un terreno mucho más preciso. Vamos otra vez a Terrain. ¿Sí? Ya aquí creo una cosa distinta. Vamos a empezar a agregar operandos, este y este. Y pues vemos que ya él está haciendo algo un poco más cercano a lo que podríamos considerar un terreno. Pero como les digo, para él es casi opcional si sigue o no sigue adecuadamente la curva. Uno, dos. Esto tiene opciones para representarlo diferente. Aquí me dice que lo está representando como una superficie degradada. ¿Qué quiere decir que sea superficie? Que solo es visible este lado del terreno. Si yo veo el terreno por este lado, no saldría nada en el render. Lo que he explicado en varias ocasiones y dije que esto lo iba a repetir 1000 veces, las normales del polígono. El polígono tiene normales definidas por este lado no. Si yo renderizo esto, aquí no hay nada. No hay absolutamente nada que él calcule. Solo está haciendo cálculos sobre este lado del terreno. Entonces, bueno, primer detalle. O lo puedo convertir en un sólido degradado y en ese caso él le pone, lo llena, ¿sí? Pero hace una triangulación rarísima, complicada. Esta es una malla bien compleja. O le puedo decir que sea un sólido, pero por capas, así como hacen los terrenos en las maquetas a veces. Pero de nuevo, problemas. Miren esto aquí. Miren esta parte no hace parte, esta parte no hace parte. Esta parte no debería estar en esta curva, porque esta curva va por aquí atrás, hasta por aquí atrás, pero pues él no logra triangular correctamente y hace lo que se le viene en gana. Pero ¿por qué les muestro esta herramienta a pesar de que no funciona bien? Porque según he visto en la 2023, en la versión 2023, esta fue una de las grandes mejoras que hicieron, porque esto nunca, desde la versión 1 del programa hace 25 años, esto existe y jamás ha funcionado. O sea, en 25 años siempre ha funcionado igual que como les estoy mostrando. Parece ser que por fin le metieron la mano a esa herramienta y ahora sí va a funcionar mejor y va a hacer terrenos de mejor manera. No es, seguramente porque como no funcionaba bien, pues no es común que a mí alguien me diga, mire, ahí le paso las curvas de nivel, haga el terreno, no en Max, ¿sí? Para eso hay otras herramientas e incluso hay plugins que hacen terrenos mejor que esto. Pero de pronto con esa nueva versión 2023 podamos hacer terrenos mejor hechos. Vamos a ver, cuando la tenga instalada lo pruebo y les cuento. Entonces, bueno, este era simplemente otro objeto compuesto que les quería mostrar. Vamos en booleanas, loft y terrenos. Siguiente objeto compuesto. Para el siguiente objeto compuesto voy a hacer una esferita. No, pero no va a ser una esfera. Voy a hacer una caja que voy a convertir en esfera. Va a ser una caja que mida 50 por 50 por 50 centímetros, que esté dividida, digamos, en 5 segmentos por acá, 5 por acá y 5 por acá. Y lo que voy a hacer es esferizar esa caja. La voy a convertir en una esfera. Entonces, por aquí hay un modificador que se llama esferizar,
que se me perdió, aquí está, esferizar, y listo, convertí en esfera esa cajita. Bien, y vamos a hacer un cono. Entonces voy a hacer por aquí un conito delgadito, alto. Listo, un conito delgadito, pero alto. Bien, ese cono dejémoslo en ese color, la esferita azul, bien, listo. Entonces, voy a seleccionar el cono y me voy a ir a los objetos compuestos. Y entre los objetos compuestos vamos a encontrar algo que se llama Skater. Skater. Hago clic en Skater y lo que él me dice es que seleccione el objeto sobre el cual se va a distribuir la forma. Pick Distribution Object, el objeto de distribución. El objeto de distribución va a ser la esfera. Entonces hago clic en la esfera. Miren lo que ocurrió. El conito se movió y se ubicó sobre la esfera. En algún punto sobre la esfera. Hasta ahí, pues nada raro. Es como si él simplemente lo hubiera colocado ahí. Pero esto me permite crear una serie de duplicados de ese objeto alrededor del objeto de distribución. Por ejemplo, le voy a decir que quiero 200 conos y este es el resultado. Este es el resultado de poner esos 200 conitos. Ahí tengo una distribución aleatoria, ¿sí? Una distribución aleatoria. Aquí dice even, es una primera opción, es decir, en cualquier lado, ¿sí? Por cualquier lado. Pero está distribuyendo de seguro 200 conitos. O puedo organizarlo más o menos de otra manera. Podría decirle a esto que no, que los quiero, por ejemplo, en cada vértice un cono. Entonces le digo por todos los vértices y entonces en cada vértice de la geometría hay un conito. O que ponga uno en cada punto medio de los lados. Y entonces en los puntos medios de cada lado hay un conito. O que los ponga en los centros de cara. Entonces, en cada centro de cara, recuerden que las caras realmente son triangulares, ya había hablado de eso, igual esto yo lo voy a ahondar cuando lleguemos a modelado poligonal, pero lo que vemos cuadrado es el polígono, la cara realmente es triangular, cada polígono se divide en dos caras, entonces por eso aparecen dos conitos por polígono, porque le estoy viendo que ponga un conito en cada centro de cara, o que lo ponga aleatorio sobre las caras o que lo ponga alrededor de toda el área. ¿Sí? Bueno, digamos ahí hay varias opciones. Permítanme un segundo, por favor. Un momento, por favor. Ya, ok, coronavirus. Sí, algo así, ¿no? Entonces, bueno, ya tenemos ahí varias opciones. Esto tiene algunas otras opciones y en la versión 2022 le agregaron más herramientas para, por ejemplo, que la repetición no sea tan uniforme, pero sobre la esfera no podría mostrarles, se los voy a mostrar sobre otra forma. Digamos que lo voy a hacer sobre un plano. Entonces vamos a hacer aquí un plano. Un plano que mida, por ejemplo, 2 metros por 2 metros, 200 por 200 centímetros y lo voy a poner muchos segmentos. Voy a dividirlo, por ejemplo, en 50 segmentos por un lado y 50 por el otro. Listo. Y volvamos a hacer el conito. Entonces hagamos un cono otra vez, pero un cono pequeñito. Listo, que tenga un radio de 1 centímetro o menos, 0,5 centímetros, el otro radio en 0 y que tenga una altura, digamos, de 30 centímetros. Ok, y nos vamos a los objetos compuestos. Vamos al Skater y picar objeto de distribución y el objeto de distribución va a ser el plano. Listo, él ya ubicó el conito en una parte del plano. Voy a decirle que ponga un cono en cada vértice de esta geometría. Listo, ahí tenemos ya varios conitos y espero que se note, voy a quitarle aquí las formas, que pues los conos todos son iguales, ¿no? Que todos son iguales, que todos están dispuestos de igual manera, ¿sí? Sin ningún cambio. Supongamos que yo quiero hacer pasto, por decir algo. Entonces, si fuera pasto, pues nada creíble que el pasto sea todo uniforme, todos los pastos de la misma altura, ni recién cortado. Entonces, podemos empezar a transformar ese pasto.
y decirle, por ejemplo, que quiero que en la escala varíe en un 30%. ¿Y qué ocurre? Que ahora tenemos algunos conos más altos que otros. Voy a darle un color distinto a estos conos. A ver si los podemos ver un poco mejor. Démosle rojo. Ok. Miren, tenemos unos conos más altos que otros conos que están al lado. Entonces, él está haciendo una variación aleatoria de esos conos. Voy a bajarle un poquito la densidad al plano, porque es que tengo demasiados objetos. Entonces, vamos a seleccionar el plano. Y ese plano, pongámosle solo 20 segmentos para poderlo ver mejor. 20 por 20, listo, mejor. Ok, entonces vemos que efectivamente tenemos unos conos más altos que otros. Y a ese cono también le va a dar un poquito más de radio, porque cojamos aquí el conito, pasemos al cono y démosle radio de 2 centímetros. A ver, no tanto, 1,5. Ahí, mejor. Listo. Entonces, bien, ya ahí se nota la variación. Ahora, puedo hacer que también, por ejemplo, esos conos no queden todos para el mismo lado, sino que se roten un poquito. Por ejemplo, que sobre el eje X se roten 5 grados, aleatorio. Todo esto es aleatorio. Entonces, no es que todos se roten 5 grados para el mismo lado, es que unos se van a rotar 1 grado, otros 2, otros 3, 4, 5, unos se rotan para la derecha, otros se rotan para la izquierda, porque estoy rotando en el eje X. Si le ponemos también variación en Y, por ejemplo, de unos 5 grados también, pues ahora también entra en juego la rotación en Y. Entonces vemos que ya no están todos para el mismo lado, unos son más bajitos, otros más altos, que también hay unos más delgados y otros más gruesitos. Entonces, supongamos que la escala en X y Y también varíe, por ejemplo, en un 20%. Y entonces tendríamos unos conos delgaditos, mientras que otros conos son más gordos. ¿Sí? Pongámosle en un 50% para que se note más la variación. Mira, aquí tenemos conos delgadititos, otros conos más gorditos, conos más altos, conos más bajos, unos rotados para un lado, otros para otro. Eso es aleatoriedad dentro de la copia para poder generar formas no tan regulares que me permitan simular mejor cierto tipo de objetos. Esta herramienta, por encima de que se entienda o de que ustedes hagan uso del Skater dentro de 3 Studio Max, si la entendemos, nos va a permitir utilizar una serie de plugins que son muy, muy, muy útiles. Hay varios, pero especialmente hay una empresa que se llama Ito Software. Ito Software. Esta gente de Ito Software hace varios, pero hay 2 plugins que se utilizan muchísimo, muchísimo con 3 Studio Max, que se llaman Forest Pack y Rail Clone. Ah, pero no es esta. Ay. Bueno, voy a buscar por Forest Pack porque de pronto estoy poniendo mal el nombre de la empresa. Ah, Itu con doble O, Itusoft, itusoft.com. Entonces, Itu tiene como plugins estrella, como productos estrella, Forest Pack y Rail Clone. Estos son skaters, ambos son skaters. Son de pago, sí, pueden descargar una versión trial como para que lo prueben, pero esto me permite hacer este tipo de cosas, terrenos, pastos, árboles, porque ¿cuál es el problema de esto? Que si yo tratara de hacer, imagínense que cada conito de estos, veamos cuántas geometrías hay acá. Miren que polígonos, en este momento el programa solo está interpretando 800 polígonos. Eso no es nada. Tengo, ¿cuántas? 20 por 20, o sea, hay 2000 conos aquí. ¿Sí? Fácil, hay 2000 conitos aquí. ¿Cuántos segmentos es que tenemos en el plano? Era 20 por 20, ¿no? Entonces, vértices, habrá 400 vértices. Ah, bueno, eso, tenemos 400 conos, perdón, no 4000, 400 conos. Entonces tenemos 400 conitos, un poco más tal vez, porque no estoy contando los vértices externos. Hay algo más de 400 conos y él solo me dice que hay 800 polígonos en la escena. ¿Por qué? Porque él no calcula
todos y cada uno de los conos. Él está realmente haciendo los cálculos sobre la geometría original, sobre el cono 1, y los demás lo que hace es replicar ese cálculo adecuándolo a las condiciones especiales de cada copia, es decir, así es más altica, si es más bajita, si está rotada. Él está haciendo esos cálculos, pero los hace de forma muy rápida. Entonces, herramientas de Skater me permiten crear objetos muy densos, muy complejos, con mallas muy complejas, pero que no pesan realmente mucho en el programa. Entonces, herramientas como esta Forest Pack permiten hacer, es que si ustedes miran, buscamos aquí imágenes para poderles mostrar, porque yo no tengo ese pack instalado aquí, videos no, imágenes. Este tipo de cosas, ustedes imagínense cuánto puede pesar una escena de este tipo en 3D Studio Max si como esto, si cada hojita fuera un polígono. Así cada hojita estuviera compuesta por 4 polígonos, así hojitas súper sencillas. Cada hojita son 4 polígonos. ¿Cuántas hojas podría tener cada mata de estas? Por consiguiente, ¿cuántos polígonos cada mata? ¿Y cuántos polígonos en el césped? Es decir, estos serían centenas de millones de polígonos. Incluso si contamos lo de atrás, podrían ser billones de polígonos en la escena. Nadie, ningún hardware, perdón, podría calcular eso. Entonces, lo que estas herramientas hacen es crear uno, copiar ese uno, reproducirlo muchas veces con diferentes herramientas de aleatoriedad que permitan agregarle características distintas, y eso resulta sencillo de calcular para el programa. No pesa demasiado en el programa y al momento de renderizar, los motores de render lo logran interpretar fácilmente. Entonces, una escena de estas fácilmente puede partir de 2 árboles distintos, 2 arbustitos distintos y 3 tipos de pasto. Veo eso más o menos en esta escena. Un árbol por acá, distinto a otro árbol que está por acá. Estos 2 arbustos, el verde y el de florecitas rosadas, y el pasto que tiene las cositas rojizas, estos que tienen más intensidad de verde y estos que están como quemaditos. A partir de eso, perfectamente se pueden empezar a clonar y él crea este tipo de escenas de forma relativamente sencilla. No es un plugin difícil de utilizar. Miren, todo esto se hace con Forest Pack. Y Rail Clone es otro tanto, pero en ese caso no copia a partir de un terreno, sino que lo hace a partir de un camino, de un path. Entonces uno dibuja una línea, crea una sección, digamos una sección que puede ser el poste y el paral cortito, y le dice, repítame esto tantas veces a lo largo de esa línea, y listo, él lo repite y crea secuencias de este tipo, ¿no? Cercas, ventanas, ¿sí? Hace todo este tipo de cosas. Y además lo hace de manera relativamente paramétrica, porque después de que la secuencia se ha creado, uno puede definir que haya un poquito más de distancia entre cada elemento, un poquito menos, que agregue más, que agregue menos. Entonces es un plugin bien interesante para utilizar. Pruébenlos, descarguen las versiones trial, las instalan. Si buscan versiones pirateadas, no hay versiones pirateadas para Max 2022, menos para el 2023, solamente el 2021 para abajo. Entonces, si los quieren probar piratas, les toca instalar Max 2021 para abajo, si no, no le van a conseguir versión. Entonces, bueno, una herramienta bien interesante de objetos compuestos. Otro objeto compuesto que puede resultar interesante, a ver, bueno, este se los voy a mostrar más como curiosidad para quien quiera ahondar un poco más en el programa, pero no es una herramienta que se use normalmente. Esto se utiliza en animación, no se utiliza para otra cosa. Entonces yo voy a copiar esta esferita, la voy a copiar, digamos, 3 veces. Aquí, copiada. 3 veces, ok. Y le voy a poner a esto unos FFD. Entonces le voy a poner un FFD 3x3, supongamos. No, un 4x4. Y a esta le ponemos un FFD 4x4. Y lo mismo a esta le ponemos un FFD 4x4. Bueno, yo aquí no uso esto, paréntesis de los muchos que hago. Resulta que cuando uno se acostumbra a utilizar mucho ciertos modificadores, el programa me da la opción de
mantener esos modificadores desplegados en una ventanita que está aquí. Esta ventanita que está aquí, que dice configurar set de modificadores, me permite, si yo le activo aquí, mostrar botones, él me muestra en la parte superior una serie de modificadores, son los mismos modificadores que están en la lista, pero están abiertos aquí todo el tiempo. Entonces, por ejemplo, yo puedo decirle que quiero ver el set de, a ver, ¿cuál me... Bueno, este de Freeform, no, mentira, ese no. Este de Mesh Editing puede ser, o este de Patch Spline Editing, o bueno, el que quiera. Entonces, supongamos yo el de Surface Modifiers. Y él me muestra los modificadores, la lista de modificadores o los modificadores que utilizamos con más frecuencia para ese tipo de trabajo. Pero uno los puede configurar. Entonces yo puedo decir, no, es que a mí me gustaría tener aquí, por ejemplo, que la extrusión, el late, el de doblar, el de torcer, los FFD y no sé qué. Entonces puede uno entrar a editarlos. Digo que los voy a configurar y lo crea uno. Entonces yo puedo decirle, borremos esto, voy a crear uno. Digamos, vamos a ponerle a este mío. Lo voy a salvar. Voy a quitar todo esto. Vamos, estos se van. Todos estos los quitamos. Voy a dejarle solo, digamos, 6 botoncitos. Bueno, 8 botoncitos. Quitamos todo esto. El extrude lo voy a dejar. Voy a poner el extrude aquí. Voy a traer el late, por ejemplo, ahora que estoy modelando con líneas. Quiero el de doblar, bend. Entonces vamos a poner ese bend por acá. Quiero poner el taper. Entonces este taper también. Voy a traer un par de FFDs, el de 3x3 y el de 4x4. Y voy a traer aparte, supongamos, Shell, que lo utilizo mucho. Y puede ser el Turbo Smooth, que lo uso bastante. Listo. Se llama mío. Lo salvamos. Y OK. Y entonces, ahora tenemos esa configuración aquí arriba disponible y tengo abiertos esos modificadores todo el tiempo aquí para poder acceder rápidamente. Lo único que tienen que asegurarse es de que esto esté activo, ¿no? Que muestre los botones y configurarlos como quieran o usar uno de los sets que están preestablecidos. Entonces, bueno, dejémoslo ahí por ahora. Bueno, entonces, siendo estos FFD, lo que voy a hacer es tomar estos 4 puntos. Los voy a mover por aquí, voy a hacerle unas modificaciones X a estas geometrías, digamos algo así. Por ejemplo, OK, esta solo quiero que haga eso. En esta voy a tomar estos puntos de control de la esquina y los voy a mover, no sé, hagamos algo así y aquí hagamos un huequito, de pronto tomando este y este. Si los muevo un poquito hacia arriba, le hacemos una pequeña hendidura, OK, y salgamos ya de sus puntos de control, y en entremos a sus puntos de control, y supongamos que quiero, no sé, vamos a tomar este punto, lo movemos por acá, un punto de aquí, movámoslo por acá afuera, y un punto de acá puede ser hacia adentro, y ya, supongamos que algo así, ¿no? Unas modificaciones sencillas. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Vamos a ir a cogemos la esferita y vamos a ir dentro de los objetos compuestos a esta opción que dice Morph. Y en este Morph lo que yo puedo hacer es decirle, voy a picar un target y ese target es este. Entonces, ¿el qué hizo? Él convirtió esta geometría de la esfera normal, la convirtió en la geometría que le dije que quería. Condiciones para que eso ocurra. Ambas geometrías o todas las que participen en el morph deben tener exactamente la misma cantidad de vértices. Exactamente la misma cantidad. No puede diferir en un vértice. Por eso lo que hice fue crear una esfera, copiarla y modificar esas copias. Así me aseguro de que efectivamente todos tengan la misma cantidad. Pero hasta ahí, pues bueno, y si yo quiero que adquiera esta forma, pues ¿por qué no simplemente copio esta forma y ya? O sea, no tendría sentido. Y es porque esto se puede animar. Entonces yo, bueno, después yo les voy a enseñar a animar, ¿no? No se los voy a enseñar ahora, pero digamos que yo aquí le digo que voy a animar, voy a ir al cuadro 20 y le digo que quiero que tenga esta forma. En el 40 quiero que tenga esta forma. En el 60
quiero que tenga esta forma. Y entonces este objeto está animado transformándose. Miren, veamos un poquito por debajo. Miren ese objeto cómo se va transformando de una forma a otra. Hace una transición. Entonces, como les digo, esto se utiliza en animación, por ejemplo, para crear gestos en las caras de los personajes, para hacer algunos tipos de transformaciones orgánicas en ellos. eh, pero, pues normalmente, digamos, una persona que modele objetos o que haga infoarquitectura o cosas así, pues muy rara vez haría uso de esta herramienta, pero pues quería mostrárselas para que sepan que eso existe y de paso hacer una mini introducción a la animación. Listo. Eso Profe, son una los... pregunta. Dime, claro. ¿Esto funcionaría igual que los blend shapes? Es decir, si yo saco estos modificadores, este modificador específico de Morph a Unity, ¿Unity lo reconoce? Sí, pero lo transforma frame a frame. Lo llevaría frame a frame. O sea, él haría algo que se llama un bake de la animación. Entonces, como que convierte keyframes cada frame tú que me entiendes, ¿cierto? Porque pues, si Sí, tú sí, hablas sí. de Unity es porque me lo entiendes. Luego los demás lo entenderán porque seguramente varios de ustedes no tienen conocimiento al respecto y no saben qué es eso de frame a frame y bueno. Pero sí, él haría un bake de la animación y lo llevaría frame a frame, keyframe por keyframe, pero sí lo lleva. Ok, vale, gracias. Con gusto. Bueno, ¿alguna otra pregunta? No. Bien. Esos eran los objetos compuestos, les quería mostrar ese tipo de objetos. Por ahí hay un par más, conectar y otros que o son muy complejos y yo la verdad no los uso muy bien, digamos, no los sé usar, nunca los he usado lo suficiente como para entenderlos correctamente. Otros que aparecieron hace poco y nunca me he puesto en la tarea de aprenderlos a usar o de saber qué hacen, como este Procurer. Eso es para cortar, obviamente, pero no sé cómo corta, entonces no me pongo aquí a inventar. Eh, Igual, pues los evaluamos luego si es el caso, pero tengo que estudiarlos previamente. Entonces ya vimos dentro de la creación de objetos, haciendo un pequeño resumen de lo que hasta ahora llevamos, ya vimos objetos estándar y extendidos, ahora vimos objetos compuestos, ya hemos visto líneas y cómo a partir de esas líneas crear formas o geometrías, ya sea con objetos compuestos como el loft o por medio de modificadores como la extrusión, el lathe y el resto de herramientas. Continuamos con el tema de modelado. Digamos que la idea es, como les dije al principio, esto va por fases. Entonces, primero vamos a modelar, vamos a ver esas herramientas de modelado, luego nos vamos a entrar en el tema de los materiales, vamos a crear materiales y asignar materiales. Posteriormente, vamos a ir a temas de iluminación, luego cámaras y así sucesivamente. Entonces, para continuar con el tema de modelado, voy a hacer una pequeña introducción al tema de modelado poligonal. ¿Qué es eso de modelado poligonal? Que ya hoy he hecho un par de cosas. Cuando tenemos un objeto, voy a crear este objeto con un solo segmento en cada lado y una esfera muy sencillita, digamos una esfera que tenga 12 segmentos. Ok, vamos a visualizarlas en la perspectiva y voy a activar, cuando empezamos a hablar de modelado poligonal, es útil visualizar siempre los bordes de las formas. Eso los vemos cuando estamos viendo en forma de malla la escena, porque claro, pues eso es lo que él me muestra, los bordes de cada geometría, pero cuando lo vemos en sombreado no los vemos por defecto, no vemos esos bordes. Entonces es útil activarlos y verlos durante el proceso, y eso lo hacemos yendo a donde nos da las opciones del viewport, activamos o desplegamos ese menú y buscamos esta opción que dice Edge Faces. Eso es mostrar los bordes de cada cara. Activamos y así él nos va a mostrar los bordecitos de los polígonos, aunque estemos viéndolo en sombreado. ¿Cuál es la intención del modelado poligonal, de ese método de modelado? Hasta ahora, la mayor parte de los modelos que hemos hecho han sido modelos paramétricos de cierta manera. Digo paramétricos de cierta manera porque han obedecido en su mayoría a unos valores,
que yo he ido dando, ¿no? Entonces, si yo dibujo la caja es en esencia un objeto paramétrico porque su geometría depende de estos parámetros que yo puedo configurar. Son unos valores que puedo configurar: longitud, grosor, altura, segmentos, cuántos segmentos quiero en la altura o cuántos no quiero, en fin. Lo mismo la esfera, entonces tiene un radio, tiene una cantidad de segmentos, puedo convertirla en un hemisferio para que solo sea parte de la esfera. Todo esto es paramétrico, pero vamos a cambiar ese modelo paramétrico a un modelo poligonal. Entonces, tomo esa caja, le doy clic derecho en el Modifier Stack y le digo que se convierta en un Editable Poly, en un poliedro editable. Siendo un Editable Poly, he perdido el control de sus parámetros. Lo mismo que ocurre cuando convertimos una línea como un círculo, que es paramétrico, porque lo puedo controlar por medio de un radio. Cuando lo convierto en un Editable Spline, pierdo esos parámetros, pero ahora tengo acceso a sus subelementos. Lo mismo ocurre con las geometrías. Al haber convertido esta caja en un poliedro editable, Editable Poly, ya no puedo controlar sus parámetros, pero ahora tengo acceso a sus subelementos. Esos subelementos son los vértices, los lados, los bordes, los polígonos y los elementos. ¿Qué es un vértice? Los vértices son los extremos de cada lado, es decir, esta caja tiene 8 vértices, 4 vértices arriba, digamos este de acá, este de acá, este, y 4 vértices abajo, estos 4 vértices de aquí abajo. Los lados, pues son cada uno de los laditos que componen la geometría, es decir, cada uno de los lados de los polígonos de la geometría, que en este caso el cubito tiene 12 lados. Son la distancia o el segmento comprendido entre vértice y vértice. Entonces, arriba tenemos 4 lados, laterales tenemos 4 lados también, ¿sí? Estos 4 lados, y abajo otros 4 lados, 12 lados en total componen esa caja. En el caso de la esfera, si convertimos esa esfera en un Editable Poly, pues tenemos muchos más vértices, ¿sí? Muchos más bordes, lados, ¿sí? Como les digo, cada lateral de ese polígono es un lado y en ninguno de los dos casos tenemos bordes. ¿Por qué no hay bordes? Porque los bordes son los que delimitan huecos de la geometría y ambas geometrías están cerradas. Para poder ver bordes tendría que ir al siguiente subelemento llamado polígonos, y los polígonos pues son cada uno de estos cuadritos que componen la forma. De nuevo, algo que he dicho en varias ocasiones y debo repetir varias veces: recuerden siempre que la curva no existe en estos programas, que esto lo que hace para representar curvas es crear una secuencia de caras planas que, dispuestas espacialmente de la manera correcta y luego por unos efectos de luz, trata de simular que ese objeto es curvo, pero las curvas no existen en estos programas. Entonces, si yo tomo estos 4 polígonos, por ejemplo, y los borro, suprimir, ahí ya creo un borde porque abrí la geometría, ya tiene un hueco. Entonces ya puedo ir a borde y ahora sí tenemos un borde en esta geometría que es el que rodea ese hueco que acabo de crear. Y de paso, eso nos permite ver algo que también ya les había mostrado antes, y es que los objetos en Max son huecos. Los objetos aquí no tienen relleno porque no necesita calcularle relleno a estos objetos. El siguiente subobjeto o subelemento son los elementos, pero pues ambos están compuestos por un solo elemento, ¿sí? Este objeto está compuesto por un solo objeto, igual que el cubo está compuesto por un solo elemento, que es el mismo cubo. Lo que pasa es que yo puedo unir unos con otros. Yo podría decirle que a este cubo le una, entonces yo le puedo decir aquí, por ejemplo, quiero hacer un attach y voy a unirle a este cubo, voy a unirle la esfera. Y listo, le uní la esferita. Y ahora podría decir, por ejemplo, voy a tomar estos bordes, los voy a conectar aquí con 2 segmentos, con 3, pues conectémoslo, aceptar. Ahora estos bordes, esto yo se los voy a enseñar detenidamente, no solamente estoy dando una inducción al tema. Aceptar, voy a tomar estos 4 polígonos, este y este, voy a seleccionar esos bordes
este borde, control este borde, y entre ellos voy a hacer un puente. Listo. Un puente que voy a conectar con un par de segmentos. Hagámoslo mejor por aquí. Puente que va a conectar con un par de segmentos y que voy a curvar un poco. Digamos, un poco hacia adentro. Listo. Acepto. Ok. Y supongamos que voy a conectar también estos bordes. Los voy a conectar también. Y ahora voy a suavizar esta forma. Entonces, ya que tengo aquí Turbo Smooth, vamos a suavizar esta forma con un par de iteraciones. Y he modelado una pieza X, qué sé yo, una manija, bueno, una palanquita, alguna cosa. ¿Sí? Entonces, hice un modelo por un método diferente al modelo inicial. No estoy parametrizando nada. No tengo parámetros que me permitan controlar la geometría. No hay valores que me permitan determinar cómo es esta forma. Esto todo está hecho, diríamos coloquialmente, a ojo. Por consiguiente, cuando vamos a hacer modelado poligonal, no nos regimos por unos planos y por unas dimensiones. Nos regimos por referencias de modelado. ¿Ya les había hablado yo de las referencias de modelado? ¿O no? No, ¿cierto? Sí, ¿no? ¿Me recuerda alguno de ustedes? ¿Nos podrías explicar cómo se instala un plugin? ¿Cómo se instala un plugin? Listo, ahorita les muestro cómo se instala un... Bueno, no, ahorita no puedo, ya me toca la próxima sesión. Me recuerdan, por favor, y les muestro cómo se instala un plugin. Además, porque es muy diferente. Digamos, eso depende del plugin. La mayoría, pues son programas que uno descarga, programitas, digamos, ejecutables que uno descarga, los instala, teniendo cerrado el programa, cerrado Tree Studio Max, instala ese programita y cuando él termina de instalar, lo que hace es que le ha agregado herramientas a Max. Entonces, la mayoría de los plugins funciona así, pero también hay plugins que se pueden instalar arrastrando un archivo a determinada carpeta dentro del programa, dentro de las carpetas del programa, a la carpeta plugins. Hay otros que se instalan de esa manera. Y además hay otros que no funcionan como plugin, sino como script, que es otra cosa que también existe en Max, y hacen lo mismo. Tanto los plugins como los scripts me permiten agregarle herramientas al programa, pero los scripts funcionan diferente. Yo les voy a mostrar algunos, digamos, a lo largo del curso voy a hacer uso de algunos plugins, algunos scripts y les voy a mostrar cómo se instalan. Entonces ahí lo iremos viendo, pero como les digo, en esencia el plugin, la mayoría se instalan como un programa cualquiera desde un ejecutable y al finalizar la instalación, lo único que ocurrió es que Max tiene nuevas herramientas. Entonces, bueno, parece que no les había hablado de referencias de modelado. Voy a mostrarles algo, con esto iniciaré la sesión la próxima semana. Cuando yo voy a modelar por este método, debo trabajar a partir de referencias de modelado. Y esas referencias de modelado pueden ser de diferentes tipos. Por ejemplo, supongamos que yo voy a modelar un auto. Mira, aquí hay un ejemplo. Creo que incluso está montado en el mismo Max. Esto es modelar a partir de referencias. Es una serie de imágenes que me permitan visualizar el objeto que quiero modelar por todo lado para poder modelar teniendo esa referencia, como si estuviéramos calcando. Pero en este caso estoy calcando tridimensionalmente, entonces no me sirve tener una sola imagen, debo tener varias. Entonces, si voy a buscar, por ejemplo, voy a modelar un automóvil, entonces yo puedo buscar, yo siempre prefiero hacer estas búsquedas en inglés porque me da más resultados. En español aparecen cosas, pero siempre me da más resultados en inglés. Entonces voy a buscar, por ejemplo, Car Model Reference. Car Model Reference. Y miren lo que aparece, este tipo de imágenes, donde podemos ver un auto desde sus 4 puntos, ¿no? Por encima, por el lado, por el frente, según el caso, a veces la parte posterior del auto, si es importante, en otros casos incluso más partes. Esto es una referencia de modelado y lo que les voy a mostrar en la próxima sesión, con lo que voy a empezar, es justamente cómo hacemos uso de esas referencias de modelado para un proceso de modelado poligonal. Entonces vamos a hacer esto. Aquí está el ejemplo. ¿Cómo pongo esa referencia lateral, la superior, la frontal? ¿Cómo las ubico en el espacio? Y hago uso de ellas para empezar el modelo poligonal de ese objeto que quiero modelar.
Ahí iniciaremos la próxima sesión. No sé si haya alguna pregunta, algo que quieran aclarar antes de finalizar la sesión de hoy. Qué pena, yo sí tengo una duda, profe. Claro que sí. Cuando ahorita transformaba, o sea, teníamos la esfera y la transformábamos en un edit mesh, algo así. Hay tres opciones, ¿cierto? Dice edit mesh, edit poly y edit patch. ¿Hay alguna diferencia entre cada una de esas ediciones? Absoluta, claro, claro, sí, son muy diferentes. La malla editable, digamos que la malla y el poliedro editable, el edit mesh y el edit poly. Digamos, voy a colapsar esto aquí y les muestro. El editable mesh, al igual que el editable poly, digamos que tienen una función similar y es editar la malla a partir de sus subelementos, pero el editable mesh es supremamente limitado en cuanto a lo que podemos hacer. ¿Sí? Digamos que yo puedo aquí seleccionar sus subcomponentes, sus subelementos, vértices, bordes, caras. Aquí sí no me selecciona los polígonos completos, sino cada carita triangular. Recuerden que cada polígono está compuesto por dos caras, los polígonos completos o los elementos, que en este caso hay uno solo. Pero lo que puedo hacer con cada uno de ellos no es demasiado, mientras que con el editable poly lo que puedo hacer es una cantidad de opciones, es muy extensa. Obviamente no soy de usar la palabra infinito, porque no, para nada es infinita, es bastante finita, pero sí es muy extensa. Incluso, tanto que el mismo programa cuando ustedes lo instalan y lo abren por primera vez, usualmente viene con este panel desplegado. Este panel es el panel de modelado y esto está única y exclusivamente dedicado a los editable poly. Todo esto que ustedes ven aquí son herramientas que me ofrece la malla, el poliedro editable, no así la malla editable. Entonces yo, por ejemplo, aquí puedo coger este polígono y decirle, quiero con ese polígono, voy a extruirlo. Entonces voy a extruir ese poligonito, solo ese poligonito. Entonces quiero sacar aquí un pincito, aceptar y listo. Le saqué ese poligonito. Si esto no es un poliedro editable, sino una malla editable, y voy al polígono y digo, quiero extruir este poligonito. No, eso no se puede. Sí, eso no se puede hacer en la malla editable. Entonces tiene muchas restricciones. Y el parche editable es una vaina, es difícil de entender y de explicar porque esto está pensado como para poderse editar por medio de jalar puntitos, ¿sí? Algo muy parecido a los FFD. Pero por un lado no tiene opciones, digamos, visibles claramente como el editable poly. Su edición es bastante más compleja, digamos, bastante más compleja en cuanto a los resultados. No es más compleja que las demás porque básicamente, digamos que lo que puedo hacer no es mucho tampoco, pero entender lo que estoy haciendo sí es más complicado porque además los vértices adquieren esta propiedad de curva y se vuelven todos Bézier, es mucho más pesado de calcular para el programa. En general, nunca en 20 punta de años que llevo utilizando este programa y trabajando con mucha gente que lo utiliza, jamás he visto a alguien trabajar en Editable Patch. Bueno, con una excepción, pero una excepción de alguien que estaba enseñando que era un Editable Patch y lo utilizaba para modelar unos props para videojuegos, porque, eso sí lo entiendo así, que el Editable Patch triangula de una forma que la programación entiende mejor la malla. Pero es súper pesado, súper complejo y jamás se renderiza con parches, porque esos parches son muy difíciles de calcular y se demora muchísimo el render. Entonces no se utilizan mucho. Yo no lo sé editar a fondo, o sea, no les puedo decir esto se edita así, porque no lo sé editar a fondo, porque como les digo, jamás los he usado. Entonces lo que uso es Editable Mesh si no necesito demasiado control de esa malla, o lo habitual y lo que básicamente todo modelador utiliza, Editable Poly, para poder acceder a todas las opciones que él nos ofrece. ¿Listo? ¿Alguna otra consulta? No, profe, pero buenas noches, qué pena contigo. Es que yo llegué tarde, no sé si tú subiste al fin los videos, es que no los vi.
y pues No, quisiera saber, pues, no, les decía que mañana los subo los tres porque no había terminado de editar el de Semana Santa y el de la semana pasada se me olvidó subirlo. Entonces, no, mañana subo los tres, el de Semana Santa, el de la semana pasada y ya mañana los van a encontrar ahí en Classroom y en el canal de YouTube en el que los estoy montando. vale, profe, gracias. No, a ti. Bueno, si no hay más preguntas, con eso finalizamos la sesión de hoy. Muchísimas gracias por acompañarme esta noche. Los espero entonces el próximo jueves a las 7 de la noche. Y nada, cualquier consulta que haya de las dos actividades que tienen pendientes o si quieren ponerse a practicar con el destornillador y surge alguna pregunta, me escriben y con gusto les estoy respondiendo. Si consideran prudente preguntar por el grupo, perfecto, porque algunas otras personas podrán tener la misma duda y la aclaramos de una vez a varios, o si es muy particular la duda o no la quieren compartir, me escriben a mí directamente y con gusto trato de responder lo más pronto posible. Listo, profe. Vale, entonces con esto detengo la grabación. Muchísimas gracias. Cuídense mucho. Feliz noche. Gracias, Muy profe, bien, que muchas estén bien. gracias. Gracias.